Mi nombre es Juan Antonio Seda, soy el profesor titular interino de esta materia, didáctica especial del Derecho, del profesorado de Ciencias Jurídicas de la Universidad de Buenos Aires, y mi objetivo hoy es hablar sobre el último capítulo de este libro, Difusión de Derechos y Ciudadanía en la Escuela. Es un texto específicamente destinado a la difusión de derechos a través de la extensión universitaria. ¿Por qué introduje un texto en este libro que habla sobre extensión universitaria? Porque la extensión universitaria es uno de los principios que rigen a las universidades públicas, que no ha sido inventado en la Argentina. A veces algunos autores o algunos colegas un poco optimistas y defensores, por supuesto, con las mejores intenciones de la reforma universitaria de 1918, le atribuyen a ese movimiento estudiantil la creación de la extensión. Y si bien ese fue uno de los pilares, la extensión fue uno de los pilares en los reclamos del movimiento reformista de Córdoba del 18, la extensión es una acción que no se inventa en ese momento. Viene casi, les diría, que con los orígenes de la universidad. De cualquier manera, ahora voy a hablar un poco del desarrollo histórico, pero antes quiero terminar de explicar por qué introduje en este libro un capítulo sobre extensión. La extensión tiene, desde la perspectiva en que yo la he abordado aquí, una finalidad que es la difusión de contenidos científicos en ámbitos no científicos, o sea, la divulgación del conocimiento y de alguna manera también la formación en derechos y ciudadanía en el ámbito de los colegios secundarios y terciarios no universitarios, en algún sentido comparte esa idea de que a través de la difusión de los derechos, los ciudadanos van a poder ejercer mejor su ciudadanía, justamente. En ese sentido, hay, tanto en la extensión como en la formación ciudadana, una idea de un optimismo pedagógico respecto del efecto que va a tener el conocimiento legal en la población. Y viene de alguna manera de los movimientos post-iluministas, con la idea, con la modernidad y el desarrollo de los estados democráticos, de que los ciudadanos debían ser educados en las leyes, primero a manera de lograr también una obediencia al Estado y una asociación, una identidad con el Estado, pero también para poder ejercer sus derechos como individuos. O sea que el Estado tenía la obligación de darles herramientas a los ciudadanos o a los habitantes, en Argentina habitantes, para que estos puedan ejercer sus derechos incluso contra los posibles abusos del Estado. La extensión universitaria es una de las funciones principales de la universidad pública en la Argentina y se retoman entonces tradiciones que vienen de las antiguas universidades que tomaban como una de sus funciones la de educar al pueblo, a las personas que no concurrían a las universidades. Por supuesto que esta es una acepción de la extensión. También hay otras actividades de extensión universitaria, por ejemplo, como la de intervención en el medio social. En la Argentina es famoso el caso del año 1956 en la isla Maciel, donde grupos de profesionales y estudiantes de distintas facultades de la Universidad de Buenos Aires concurrían a un lugar que era un asentamiento precario. En esa época no se usaba el término Villa Miseria, era un asentamiento precario en los márgenes de la ciudad de Buenos Aires, y estos estudiantes desarrollaban proyectos de cooperativas, proyectos de viviendas, proyectos de alfabetización, o sea, distintas actividades en las cuales los profesionales de cada área de la universidad participaban para colaborar en esas necesidades sociales. Hoy en día eso sería también, por supuesto, se sigue haciendo. Un ejemplo de eso puede ser el patrocinio jurídico gratuito que brinda la Facultad de Derecho a las personas que no pueden costear el gasto de un abogado particular.
pero también existen otras agencias estatales a nivel municipal, a nivel provincial y a nivel nacional, a las cuales los habitantes pueden concurrir a pedir esa asistencia. O sea que la universidad un poco no tiene necesariamente que brindar esa tarea, esa función social. Sin embargo, los que hacemos extensión universitaria insistimos en que colaboremos y participemos en esas tareas por el hecho de que al hacerlo, primero uno puede estar resolviendo algunas situaciones. Por ejemplo, en el práctico profesional de la UBA hay muchos casos en los cuales quienes concurren a este patrocinio no tienen otra alternativa, por lo tanto es una buena opción, pero no solamente en tanto servicio es válido, sino que también se suma el aspecto educativo. Al atender los estudiantes situaciones de personas de escasos recursos, el profesional se va formando también, se va formando en cuanto a cuáles son sus perspectivas, cuáles son sus obligaciones, que el ejercicio profesional tiene que estar guiado por algunas perspectivas éticas que no son solamente las reglas del mercado, que el hecho de poder concurrir a una universidad líder en Iberoamérica, como es la Universidad de Buenos Aires, y obtener un título de grado de forma gratuita, de alguna manera también implica un compromiso con la comunidad, y la universidad creo que tiene que enseñarlo esto, no a través solamente de enunciaciones, sino con actividades prácticas. Y justamente esta tarea de extensión universitaria es esa misma actividad práctica. La extensión universitaria también se usó durante mucho tiempo como una posibilidad de expresión cultural. Otra de las acepciones de la extensión es la realización de actividades artísticas en el ámbito universitario a modo de no solamente de exposición, no es solamente que la universidad se ofrece como una sala más en el circuito cultural de la ciudad, sino que la universidad ofrece actividades culturales que no siempre son rentables y que son difíciles de instalar justamente en esos circuitos cuya regla es la rentabilidad. Así sucedió, por ejemplo, a inicios de la democracia con el Centro Cultural Ricardo Rojas, que funcionaba y funciona todavía en Avenida Corrientes, donde funciona el área de cultura del Rectorado de la Universidad de Buenos Aires, y en aquella época me refiero a inicios de los 80, cuando vuelve la democracia, ese Centro Cultural Rojas sirvió como una referencia de las vanguardias culturales y artísticas en la ciudad de Buenos Aires, con artistas que en ese momento formaban parte del OFF, de la calle Corrientes, y que muchos de ellos después triunfaron masivamente. Pero la universidad sirvió como un espacio de incubación de innovación creativa. De la misma manera también podría referir a otras actividades artísticas que se hacen en las facultades. Por ejemplo, la Facultad de Derecho tiene desde hace muchísimos años un ciclo de conciertos, y el objetivo del ciclo de conciertos no es solamente dar una sala más para que se presenten orquestas, sino un espacio para que los universitarios puedan entender la idea de lo que los griegos llamaban la paideia educativa, o sea, la universidad como un lugar que reúne y aúna de alguna forma expresiones científicas, pero también estéticas. O sea que la universidad, en ese sentido, con las expresiones culturales, también está ayudando a sus graduados y a sus profesores a entender el placer intelectual del estudio como algo perfectamente asociado con la sensibilidad. O sea que valoro mucho esta noción extensionista, y que creo que muchas facultades, por ejemplo, la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, con este ciclo de conciertos de música clásica,
que se inició en la década del 50, pero después se retomó en la década del 90 en esta facultad, de alguna manera está haciendo extensión universitaria. Por supuesto hay quienes discuten esta idea porque dicen, no, extensión es solamente la intervención, hay un término que se usa mucho en los últimos años, que significa que hablan de la intervención en territorio. Bueno, no sé qué intervención puede no ser en territorio, desterritorializada. Lo cierto es que no todas las intervenciones tienen que ver con actividades que se hacen fuera de la universidad. Hay actividades de extensión universitaria que son perfectamente realizables en la sede de las universidades y una actividad no es incompatible con la otra. Se puede hacer extensión saliendo de los límites de la universidad y se puede hacer extensión también dentro del edificio. La formación desde la extensión universitaria entonces tiene mucho que ver con esta idea de capacitar y de un optimismo en que el conocimiento va a producir un efecto emancipador, que va a producir mejor deliberación, va a dar mejores datos para discutir y también no solamente datos, sino que va a dar procedimientos para el debate. Esta idea de extensión vinculada también al arte se refleja en formaciones muy variadas, no solamente en cuanto a derechos, sino en formación en cuestiones sobre actualidad, formación sobre derechos de grupos específicos, que pueden ser, por ejemplo, derechos de los niños, de las mujeres, perspectivas de género, derechos de los ancianos, de las personas con discapacidad, talleres específicos, incluso a veces dirigidos a grupos específicos de la población que tengan que ver sobre informar en derechos, o inclusive talleres artísticos que también coadyuvan a la formación de un profesional mucho más abierto y más sensible, y yo creo que también no solamente más sensible, sino mejor preparado. Una preparación en un taller de cine o una preparación en apreciación musical o un taller sobre dibujo, sobre pintura, sobre mural, que son todas actividades que se hacen desde hace muchos años, por ejemplo en la Facultad de Derecho, ayuda a que los profesionales puedan primero desarrollar esas tareas, pero el solo hecho de saber que existen les da la idea de cómo se piensa el conocimiento. Y acá me gusta lo que plantea una autora norteamericana, una filósofa norteamericana, llamada Martha Nussbaum, en un libro hermoso que se llama Justicia Poética, plantea que en la formación de los profesionales, y ella habla específicamente de los jueces, ¿no? En la formación de los jueces, pero yo agrego que en la de cualquier abogado, debería obligatoriamente darse como lectura la narración de ficción. ¿Por qué la narración de ficción? Porque la ficción crea mundos, la ficción ayuda a ampliar las perspectivas del pensamiento. No solamente cuando uno estudia manuales o textos legales se está formando, sino que también se está formando cuando lee a las grandes plumas clásicas, pero también a los escritores innovadores. O sea, la extensión de alguna manera logra encauzar el deseo por el conocimiento científico con la sensibilidad artística. Esto ha traído alguna desvaloración a veces, ha sido subestimada la extensión como la hermanita pobre de las funciones, a comparación de esta función con la investigación o la docencia. Muchas veces la extensión quedó de lado. Y justamente lo que planteo en este texto es que, primero, no tiene ninguna minusvalía respecto de las otras funciones, es una función tan importante como las otras, y que cada profesor que hace docencia también debe hacer extensión y también debe hacer investigación. No son privativas, no es que uno puede ser extensionista y un profesor extensionista y no dar clase, o ser investigador y no dar clase. Necesitamos generar una noción de un intelectual integral en la universidad que enseñe a los profesores, a los futuros profesores, también
a internarse en estas inquietudes intelectuales. Y si lo hacemos para los profesores universitarios, ¿por qué no lo haríamos para quienes van a ejercer la función de ser profesores en la escuela media? Si justamente la Facultad de Derecho tomó el desafío de formar profesores para